¿Qué tal, amigos? ¿Quieres aprender cómo llegar de esto a esto? Pues quédate porque en este video te vamos a explicar cómo a través de una demanda mercantil, depende de la naturaleza de la demanda, puedes llegar a recuperar tus movimientos no reconocidos cuando tengas un problema con una institución financiera. Entonces, vamos a tratar de explicarlo. Este es un caso en concreto, no es igual para todos los asuntos. Lo vamos a ir explicando y desarrollando para que te des cuenta por qué nosotros decidimos hacerlo así, y más que nada son las circunstancias del asunto los que te llevan a elegir la vía, eh, el monto, eh, el tipo de prestación o de pretensión que vas a solicitar, ¿no?, en tu demanda. Entonces lo vamos a explicar de forma muy general. Para esto tenemos obviamente nuestro escrito inicial, tenemos nuestra sentencia en donde pues es favorable, y tenemos el origen, que es el acuerdo, y la ley sobre la que nos basamos, y obviamente pues el código de comercio, para que podamos llegar a pues recuperar, ¿no?, el monto que nosotros hayamos desconocido o que no reconozcamos formalmente, como se dice, ¿no? Entonces, en este asunto, pues lo primero que se tiene que señalar es que es un asunto en donde pues el cliente no reconoce varios movimientos, es una cantidad considerable. eh, Él hace todo el trámite administrativo ante la autoridad financiera, y la primera posición o lo primero que debes de hacer en este tipo de asuntos, cuando tú tengas un problema de movimientos no reconocidos, pues es levantar tu reporte en la institución financiera. Ese reporte te va a dar un número de folio. Con ese número de folio obviamente tienes que acudir a Conducef para que empieces a hacer el trámite correspondiente, que es un trámite administrativo, vamos a decirlo así, en donde hay dos tipos de audiencias, bueno, audiencias entre comillas, eh, en donde se pueden ofrecer pruebas, y al final pues la autoridad determina, ¿no?, o emite una resolución. En este caso a nosotros todo ese trámite ya se había ejecutado. Sí, hubo dos audiencias. En la primera audiencia la institución no se presentó, en la segunda audiencia pidió una prórroga, el actor no quiso otorgar la prórroga y solicitaron la emisión del acuerdo, y bueno, pues este es el acuerdo en donde se ordena el registro de pasivo contingente por la cantidad, se ordena, ¿no? Incluso se le da un tiempo específico a la autoridad para que pues ejecute, ¿no?, el 10 días hábiles para que ejecute, digamos, la devolución de estos activos. Y bueno, pues obviamente la autoridad jamás, las instituciones financieras, si no es una orden judicial, porque digamos esta es una orden administrativa, vamos a decirlo así, porque no es un órgano judicial, es parte, digamos, de la administración, bla, 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 órganos desconcentrados o descentralizados. Entonces todo esto eh, abona a que la institución no obedezca lo que en primera instancia se gana, vamos a decir pequeñamente. Esta es una primera instancia, y bueno, pues lo que procede, ya tienes tu acuerdo en donde te dan, no lo voy a analizar a fondo porque pues a través de la explicación lo vamos a ir, digamos, explicando, pero pues es de forma general un preámbulo de por qué la demanda va a ir en ese sentido y se va a explicar de esa forma. Entonces, te llega el asunto, sabes que tienes un acuerdo en el que pues sí se le reconoce al cliente, y que si tú te pones a estudiar, bueno, pues dices, es un título de crédito, porque como lo marca la ley de instituciones de crédito, ley de protección, cuando este dictamen consiga una obligación contractual incumplida, cierta y exigible y líquida a juicio de la Comisión Nacional, se considera un título ejecutivo no negociable. Entonces, al señalar no es un título ejecutivo no negociable, pues podrías decir es un título ejecutivo mercantil, o me podría ir por la vía ejecutiva mercantil.
Nosotros consideramos que no procedía esa vía más que nada por el monto. Ahorita ya se actualizó el monto. Estos montos se van actualizando constantemente, entonces en ese momento que nosotros interpusimos la demanda, no procedía el ejecutivo mercantil por el monto. El que procedía, y no era por mucho, pero por el monto no procedía. Entonces el que procedía era en estricto sentido el juicio oral mercantil, que se decidió hacer por esta vía, pues porque más que nada el monto, nosotros no íbamos a solicitar ningún orden de ejecución, porque al final del día estos procedimientos, si bien es cierto, entre la práctica se pueden hacer largos, si lo trabajas bien, puede ser lo más rápido posible. Entonces, bueno, pues nuestro premio en donde señalamos el correo electrónico, eh, en el premio obviamente es la vía, en esta parte siempre debe de ir la vía, o sea, el tipo de juicio que estás solicitando y qué es lo que vas a hacer, qué tipo de vía, ¿no? Entonces, es un juicio oral mercantil. Bueno, el juicio, digamos, la materia es mercantil y la vía es la oral, no es la ejecutiva. En materia mercantil nada más existen dos tipos de juicios, el ejecutivo mercantil y el oral mercantil, no hay más. Y se solicita el pago de la cantidad. Nosotros lo estipulamos así porque, como ya vimos en el artículo anterior o en el artículo que les mostramos, me está diciendo a mí que es un título de crédito. Entonces yo al considerar que es, a mí me llega como licenciado, yo al considerar que es un título de crédito porque me lo está marcando la ley, en donde dice, mira, ya tienes un acuerdo en donde se eleva a título de crédito, pues nosotros por eso solicitamos el pago de la cantidad. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la sentencia, pues vamos a ver que se declara la nulidad. Entonces ese era el, digamos, el argumento máximo de mi contraparte, de mi antagonista. Decía, es que no me declararon la nulidad. No le declaramos la nulidad y se lo explicamos al juez porque a mí me está diciendo la ley que es un título de crédito no negociable y en favor del usuario. Entonces, al elevarse a título de crédito, pues obviamente yo entiendo que es un pagaré y como pagaré pues exigible y cobrable, entonces yo solicito en mi demanda, solicito pues la devolución no de toda la cantidad. Es por eso que se solicita de esta forma. Muchos abogados, y no digo que estén mal, en este momento me pueden comentar y me van a decir estás mal, se tiene que solicitar la nulidad, porque pues el abogado al que yo me enfrenté, pues la verdad era ya muy grande, muy viejo, ya tenía pues bastantes años y pues yo no lo respeté, no, más que nada a la hora del juicio, nos respetamos, pero yo le tuve mucho respeto porque dije, bueno, pues posiblemente tenga la razón, ¿no? Porque al final del día, pues, me puse a investigar y si en estricto sentido, en teoría, debería yo de haber solicitado la nulidad, pero yo le traté o le expliqué al juez por qué yo estaba solicitando el pago, porque ya se había decretado, o sea, ya había pruebas suficientes en las que yo había acreditado solamente los movimientos no reconocidos, porque pues el cliente no, es un cliente extranjero, entonces no estaba en el país. Entonces al no estar en el país y haces movimientos aquí, y de hecho en Ciudad de México, pues oye, está un poco raro. Se solicita el interés, agregamos una tesis, las tesis obviamente así no, es como eran demandas iniciales o demandas en donde el servidor apenas comenzaba, pues las agregabas como si fueran argumentos, pero no son argumentos. Las tesis siempre deben de ir en minúsculas, bueno, con letras más pequeñas y se deben diferenciar, ¿no?, de tu argumento principal. El pago de la indemnización por daños y perjuicios, algo que se debería de acreditar, y el pago de gastos y costas. Y bueno, pues ya nos vamos a los hechos, el suscrito, bla, bla, bla. No lo desarrollamos tanto porque pues al final del día no es el punto que se quiere explicar. Aquí lo que se quiere explicar es los argumentos que se eh, señalaron para que procediera, porque digamos que los hechos pues, en todos los asuntos van a ser muy, muy diferentes. Nosotros agregamos una tabla, estas tablas son muy recomendables que las hagan para que sean un poco más explicativas de los tipos de movimientos
Y bueno, también lo agregamos de forma enunciada para que sea reiterativo. Nuevamente una tesis en donde la carga de la prueba, ¿no? Del movimiento reconocido, la cancelación de cargos, o sea, son tesis que se buscan y se agregan con el fin de que sea más fuerte tu argumento o que tu argumento digan, mira, ya lo utilizaron en este juicio o en otro juicio en donde ya se le dio, bueno, ya tiene una veracidad, ¿no? Ese argumento, en ese argumento. Entonces, en esta parte explicamos todo lo que es eh, el trámite administrativo que se llevó ante la Conducef y bueno, pues lo de la primera audiencia, lo de la segunda audiencia, lo que ya les habíamos comentado y a donde queremos llegar específicamente pues es a esta parte en donde pues prácticamente es lo que les comentábamos, eh, se ordena el registro de pasivo contingente. eh, eh, esta orden pues es, digamos, congelar los bienes hasta que se resuelva ya, digamos, en tanto, ¿no? Todo el asunto, porque no se someten a arbitraje. Entonces, aquí se señala, ¿no? En fecha 12 se ordena un dictamen técnico a favor del suscrito, que es un registro de pasivo contingente, que es lo que nosotros estábamos tratando de explicar, en donde, bueno, pues, en este acuerdo, pues, obviamente, se le ordena a la institución que devuelva, ¿no? Toda la cantidad de los movimientos no reconocidos. Entonces, esta es nuestra prueba base y aquí obviamente pues los artículos pues, te los señala específicamente. Y aquí nos señala lo del registro de pasivo contingente. El registro de pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda, será obligatoria para el caso de que la Comisión Nacional emita el dictamen a que hace referencia el artículo 68 bis de la presente ley. Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende a juicio de la Comisión Nacional la improcedencia de las pretensiones del usuario, ésta se abstendrá de ordenar el registro de pasivo contingente en la constitución a reserva técnica según corresponda, pero en este caso se ordena el registro de pasivo contingente y se le dan 10 días hábiles. En el primero se ordena el registro de pasivo contingente y se le señala con base en la valoración técnica jurídica en los resultados, considerando los resultados del dictamen técnico emitido a favor del titular de la elección. Entonces, el registro de pasivo contingente por la cantidad de 659.733. Esta comisión ordena al banco o a la institución financiera, mismo que deberá realizar en un término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que se notifique el presente proveído, apercibiéndola de que en caso de que no hacerlo en el tiempo se hará acreedora de la sanción establecida. Entonces, se ordena el registro, digamos, el congelamiento de prácticamente, así se entiende, es como si fuera un congelamiento de Se supone que esta cantidad, el banco debe de demostrar que no lo puede mover, o que no debería de moverlo porque pues ya es algo que no es de él y ya nada más se puede decir que el trámite final como debería de ser o como es en el sistema judicial mexicano pues es el juicio. Entonces nosotros señalamos el registro de pasivo contingente que demuestren y pues agregamos las pruebas. La principal pues, obviamente es ese dictamen, todo lo demás pues digamos son copias simples o en su servidor eran copias simples. De lo único que agregué originales fueron de todos los dictámenes que se desarrollaron y pues, al final del día protesto lo necesario, sigamos nuestro escrito inicial y en el cual nos sale un acuerdo de admisión, acuerdo donde se admite a trámite, se admite la demanda a trámite y seguimos con el procedimiento, ¿no? Y bueno, como tal la sentencia en donde resuelve que ha sido procedente la vía elegida, se declara la nulidad. Entonces era lo que yo les comentaba, de nos están declarando la nulidad
cuando nosotros no la solicitamos. Entonces, digamos que esa es una ventaja, digamos que se pudo eh, o pudieron haber eh, ejecutado la suplencia de la deficiencia de la queja o la suplencia de la queja, como lo quieran llamar, eh, y al nosotros no solicitar la nulidad, pero declarar la nulidad, bueno, pues se condena a la moral demandada al pago, los intereses al 6%, se absuelve, ¿no?, del pago de daños y perjuicios que obviamente pues no, estos no se pudieron acreditar, y el pago de gastos y costas, ¿no?, que se genera. Obviamente esta sentencia no las combatieron, se fueron al amparo, del amparo confirmaron, y bueno, no confirmaron, no ampararon ni protegieron prácticamente, porque en la que confirman es en la apelación, pero en el amparo pues no ampararon y la regresaron y se ordenó la ejecución. Entonces, esto es lo que deberías de hacer si tú tienes un problema de movimientos no reconocidos.